Bueno, el título de la presentación le llamé modelación molecular aplicada a la búsqueda de fármacos, pero es una parte de lo que nosotros realizamos en el grupo, entonces también le voy a contar un poco lo que hacemos. Entonces en el temario le voy a explicar un poco de la introducción, los niveles de teoría que utilizamos en la parte computacional, cómo desarrollamos la búsqueda de fármacos y nuestros retos que tenemos. También le voy a contar algunas aplicaciones que hemos estado desarrollando con algunos estudiantes en ciertas enfermedades, ¿sí? Cómo se aplica la modelación. También le voy a hablar un poquito sobre evolución de aptámeros en términos computacionales y al final, si nos queda tiempo, para unos bonus track para contarle unas cosas que también estamos desarrollando. Para empezar, nosotros estamos trabajando en la escala, digamos, nano, ¿sí? En una escala. Aquí les muestro más o menos una pequeña diferenciación. Nosotros estamos trabajando de 100 nanómetros, es decir, cuando tenemos un virus hacia abajo, digamos. ¿Ven el cursor que estoy moviendo para utilizarlo como ayuda de puntero? Entonces, como les estaba comentando, bueno, la partícula más pequeña que tenemos hasta ahora, cuantificada, digamos, es el átomo, tiene alrededor de 0.1 nanómetros. Después vienen las moléculas en general que están en la escala de 1 nanómetro, después vienen proteínas de 10 nanómetros y después virus 100 nanómetros y ya nos saltamos ya a células que son de micrómetros, ¿cierto? En el área de la nanociencia y nanotecnología nosotros nos dedicamos a trabajar de los 100 nanómetros hacia abajo, ¿eh? A eso le llamamos nanociencia, ¿sí? La escala nano. Y, por ejemplo, la mecánica molecular la podemos utilizar de 10 nanómetros hacia arriba, que es la física clásica, pero bajo 10 nanómetros, cuando ya estamos estudiando efectos electrónicos, ya tenemos que utilizar mecánica cuántica o QM, y por eso aparece una flechita de los 10 nanómetros hacia abajo, ¿sí? En tamaño. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros utilizamos son dos niveles de teoría dependiendo de lo que queremos observar. Y para el mundo macroscópico, entonces nosotros usamos la mecánica clásica o física clásica, como ustedes quieran llamarle, o mecánica molecular también lo pueden encontrar. Y aquí sí podemos representar las proteínas, los residuos aminoácidos, ¿cierto? Pero no podemos ver efectos electrónicos porque en la mecánica clásica no existen los electrones, sino que un átomo está representado como una esfera, ya sea rígida o blanda, pero electrones no existen, ¿sí? Y los enlaces están representados por resortes. Por otro lado, cuando ya queremos estudiar efectos ya electrónicos, entonces queremos dejar explícitos los electrones, ahí en ese sentido ya tenemos que echar mano a la mecánica cuántica, pero una de las desventajas es que en el caso de la mecánica cuántica no podemos utilizar un número muy grande de átomos, por lo tanto lo tenemos que reducir o circunscribir a una zona de una proteína, por ejemplo, o de un ADN. Entonces, en ese sentido, cuando no podemos usar la mecánica cuántica en todo el sistema, lo que nosotros echamos mano es a la combinación de ellas que se llaman métodos híbridos QMMN. Y en este sentido lo que nosotros hacemos es la zona en cuestión donde está el efecto electrónico, por ejemplo, el sitio activo de una enzima, la tratamos de manera cuántica y el resto de la proteína la tratamos como si fuera mecánica molecular, incluso hasta el solvente. Aquí estamos considerando un solvente explícito. ¿Eh? A la izquierda muestro la mecánica clásica, la teoría que nos modela el mundo macroscópico. El mundo macroscópico es considerado hasta el tamaño de las proteínas, porque los movimientos proteicos aún se comportan desde el punto de vista, digamos, teóricos clásicos, ¿sí? Entonces, por eso lo utilizamos, porque funciona. Cuando queremos ver otros efectos, cuando dependen del punto de vista electrónico, ya no podemos utilizar la mecánica clásica, entonces tenemos que echar mano a la mecánica cuántica. Ahí, en el caso de la mecánica cuántica, son
Los electrones los que participan, o la densidad electrónica la que participa en la formación de enlace, incluso de la geometría de los orbitales, ¿sí? Entonces, esa teoría es muy robusta y dado la robustez no se puede utilizar en un número muy grande de átomos porque la teoría en términos computacionales es muy pesada. Entonces lo que podemos hacer en este caso es un truco que inventaron Schwarzschild en el año 76, que es la aplicación de un método híbrido donde tenemos ambas teorías en un solo método, en donde el sitio activo, por ejemplo, puede ser o sea, la mecánica cuántica se utiliza en el sitio activo, que puede ser de una enzima que está produciendo una reacción, está catalizando una reacción, y el resto de la proteína entonces la consideramos como mecánica molecular y también el solvente. Ahora sí no hay problema, se está moviendo la diapositiva. Sí, ya está. Ah, perfecto. Entonces, como los sistemas biológicos, las proteínas, el ADN y las membranas tienen un número muy grande de átomos, entonces tenemos que utilizar sistemas computacionales superiores, no computadores convencionales, sino que ya se llaman supercómputos o cómputo de alto rendimiento. Acá lo que se hace entonces es utilizar estos sistemas para ya modelar sistemas complejos como proteínas y ya, esas cosas. Dentro de las cosas comunes de la física clásica que nosotros utilizamos está el acoplamiento molecular o docking, ¿sí? En inglés docking molecular, en donde se estudian las interacciones intermoleculares entre un ligante y un receptor, en este caso puede ser una proteína, ¿sí? Como la afinidad de esta interacción está relacionada directamente a la energía libre, entonces podemos determinar si un ligante aumenta o disminuye su afinidad en función de ese cálculo de energía libre. Otros métodos que utilizamos para física clásica, utilizando la física clásica para estudiar interacciones de proteínas con ligantes o estados conformacionales de proteína es la dinámica molecular. En este caso, lo que simulamos es el movimiento natural que tiene un modelo biológico en el ambiente. De esa manera, nosotros podemos considerar condiciones ambientales, ¿sí? Termodinámicas para que este modelo, digamos, se vaya movilizando en el tiempo. Por eso, este es un modelo dinámico y determinístico, por supuesto, y nosotros podemos controlar la presión, la temperatura del medio, el volumen del sistema, la energía que está influyendo en el modelo del sistema, qué tipo de solvente está considerado en el sistema. Es básicamente una tacita molecular, digamos, es tener una tacita y poner todos los reactivos al interior y ver qué pasa con ella. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos estudiar la mutación de una proteína o un fármaco en particular, ¿sí? O qué pasa si cambiamos el solvente. Un montón de cosas podemos estudiar ahí. Todo eso con física clásica. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas clásicas para buscar de manera convencional los fármacos, aquí la teoría, los cálculos computacionales pueden ayudar mucho para estos fines, digamos. Por ejemplo, en el caso de la aceptación de un fármaco a partir de una base de muchos compuestos que tenemos hoy en día, en este momento en la base zinc tenemos 35 millones de compuestos, el tiempo para encontrar un fármaco para una enfermedad en particular se demora más o menos 10 años, ¿sí? Y el costo de toda esa investigación es alrededor de 2.600 millones de dólares. Eso es lo que actualmente es lo que se usa y nuestro interés en estos términos computacionales es bajar ese tiempo, en el tiempo computacional, porque vaya de los ensayos in vitro o de laboratorio o clínicos, eso no lo podemos reducir nosotros, ¿sí?
Lo que podemos reducir nosotros a través de la teoría es disminuir el número de candidatos probables que tengan que estudiarse ahí. Y en ese sentido, se puede reducir tanto el tiempo como el costo de la investigación global para encontrar un fármaco. Entonces, el reto de nuestro grupo es ese. ¿Cómo construir un proceso de búsqueda computacional eficiente de tal manera que nosotros podemos encontrar potenciales fármacos y también desarrollo de nanovehículos? Y es una cosa bastante interesante que más adelante, si alcanzamos, le voy a comentar lo que estamos haciendo. Entonces, ya sabemos que tenemos una base de datos de, ¿cuánto eran? 35 millones, 35 millones de compuestos. Entonces, a través de sucesivos modelos, ¿sí?, desde los más gruesos hasta los más refinados, podemos ir tamizando una serie de compuestos hasta encontrar el que más nos interese. O sea, de partida tenemos que determinar que los compuestos que estemos utilizando no sean tóxicos, por ejemplo, que tengan un tamaño suficiente para que entre al torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿sí?, que no produzcan mutagénesis, que no produzcan cáncer, una serie de elementos que tenemos que considerar al interior de todo este filtro, digamos, ¿sí? Por eso el primer modelo que utilizamos en este momento se llama semiempírico, porque utilizamos un cribado virtual donde consideramos elementos físico-químicos, ¿sí?, como absorción, distribución, el metabolismo, su excreción y la toxicidad que pueden tener los compuestos que queremos considerar como candidatos. Y aquí le estoy dando un ejemplo de los 34.084 moléculas que utilizó un estudiante para comenzar a refinar y encontrar algunos candidatos, ¿sí? Entonces, se consideran una serie de descriptores o propiedades que puedan dar cuenta de este cribado para poder ir refinando, ¿sí? Estos modelos se llaman modelos de correlación de estructura-actividad o modelos de correlación de estructura-propiedad. Bien, entonces de esta manera vamos refinando y después se puede utilizar el Virtual Screening como otro tamizado muy grueso, pero que también puede ser efectivo, es donde se estudia la interacción de una serie de fármacos con respecto al blanco, una proteína cualquiera, ¿sí? Y también se consideran también controles positivos y controles negativos para determinar que el experimento se está llevando a cabo de una manera eficiente, ¿sí?, y de buena manera, ¿sí? Y luego, cuando ya tenemos menos candidatos, ya podemos comenzar a aumentar la teoría, porque esto también significa un costo computacional. Entonces ya como podemos comenzar a refinar esos cálculos de interacción del ligante con la proteína, y ya podemos calcular de manera más refinada la energía libre o sus propiedades termodinámicas de interacción. Entonces echamos mano, por ejemplo, de métodos más complejos como MMGBCA o MMPBCA. Aquí se vuelve más refinado el asunto de la interacción, ¿ya? Y una vez que ya tenemos una reducción menor de número de compuestos candidatos, entonces ya podemos hacer otros cálculos como perturbación de la energía libre y otro tipo de teoría, ¿ya? Aquí le doy algunas aplicaciones. Por ejemplo, el maestro Joel Ricci lo que hizo fue estudiar la interacción de algunos fármacos con el virus del papiloma humano, ¿sí?, para desactivarlo, digamos. Entonces lo que estudió Joel fue la interacción de una serie de fármacos con la proteína E6. La proteína E6 es una de las proteínas del virus. Entonces lo que hace esta proteína es, digamos, desactivar E6AP, y de esa manera P53 no se ve degradada, y entonces la célula no se lleva a apoptosis. Entonces, esa es la función de E6 en el virus. Por esa razón, sigue proliferando continuamente el virus y desencadena lamentablemente en cáncer, el cáncer cervicuterino. Entonces, atacamos este tipo de proteínas como candidato a encontrar luteolina, digamos, que puede desactivar la interacción entre 6 y E6AP, y de esa manera la célula que está contaminada con el virus
ya se lleva a muerte celular. Otro ejemplo que nosotros hicimos en el grupo a través de Víctor Vargas fue el estudio del virus de la hepatitis C. También es un virus que al proliferarse de manera descontrolada también desencadena en cáncer hepático. Y en este caso fue el método similar al que estamos comentando. Y en este caso lo que hizo fue interacción con una de las proteínas, una polimerasa que tiene el virus en particular. Entonces lo que hizo fue estudiar la interacción con fármacos candidatos. De esta manera evita entonces el ensamblado de proteínas del virus. Entonces el virus se desactiva bajo ese esquema. Enseguida de estos estudios comenzó otra estudiante ya y nos complicó más el estudio, se volvió más complejo porque ella quería estudiar, por ejemplo, fármacos antipsicóticos contra la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces lo que hizo Alma, y que hace poquito se graduó, ¿sí?, con un muy buen trabajo, fue estudiar estos fenómenos, y aquí es donde les digo que se complicó porque ya estamos a nivel de membrana, la proteína está anclada en membrana, entonces nosotros nunca habíamos estudiado en membrana y fue un reto muy grande para Alma hacer estudio de estos modelos y calibrarlos, porque lo primero que tenemos que hacer para hacer estudios computacionales es calibrar con estudios experimentales, ¿no?, para ir determinando de que el modelo computacional esté comportando de una manera coherente, digamos. Y aquí se complica bastante porque hay diferentes tipos de fosfolípidos, también tiene, como estamos hablando a nivel de células nerviosas, tiene un alto grado de colesterol, entonces teníamos que ir viendo qué concentraciones eran las adecuadas para que el modelo de estudio se igualara o fuera muy similar a un estudio experimental, ¿sí?, in vitro y no in silico como esto estaba realizando Alma. Aquí el reto que tuvo Alma fue que habían dos tipos de proteínas que tenía que hacer un estudio con derivados de la clozapina, que es la clozapina actualmente es un fármaco que se utiliza. El problema de los fármacos de esta generación, que son las mejores hasta ahora, es que tiene efectos secundarios, digamos, más o menos graves, porque eh, te genera dolor de cabeza, te genera sobrepeso, eh, perdón. Entonces tenía que actuar, en su estudio se trataba de activar a una proteína y desactivar otra, mantenerla con su actividad con el mismo fármaco. Entonces el estudio era muy delicado en ese sentido porque es difícil que que un ligante logre activar una proteína y en la otra dejarla sin efecto. Eso es muy complicado y Alma lo consiguió. Otra, otro aspecto que nosotros hemos estado desarrollando, que tiene que ver mucho con el desarrollo de fármacos y también de nanovehículos, para el traslado de estos fármacos es la evolución de aptámeros, ¿sí? Y esto también se hace a través de cálculos computacionales de tipo clásico. Estos estudios los comenzó a realizar Vianda y ahora los continúa Luis Vargas. Y lo que trata aquí este estudio es cómo mejoramos la afinidad de un aptámero, que es una hebra de ADN o ARN, ¿cierto?, con respecto a la interacción a un target, a una proteína particularmente, o también puede ser alguna célula, una membrana de una célula. Entonces lo que hizo primero Brianda fue utilizar dinámica molecular para estudiar la interacción del aptámero con una proteína en particular. En este caso era de la mucina 1, que es una proteína que se encuentra en las células del pulmón y que se encuentra sobreexpresada cuando hay un cáncer de pulmón. Entonces lo que hizo de Brianda fue evolucionar el aptámero, es decir, a realizar ciertas mutaciones en el aptámero para que aumentara la afinidad por la
por las proteínas de las células que estuvieran enfermas, ¿no? Con esta sobreexpresión de la proteína y además por una sobreexpresión de glicosilaciones en los residuos aminoácidos. Entonces el reto para ella fue aumentar la afinidad sobre las proteínas sobre la mucina 1 de las células enfermas, pero disminuir la afinidad de las mismas proteínas de células sanas, ¿sí? Donde la única diferencia, aparte de la sobreexpresión, eran los estados de glicosilación que tenían algunos residuos aminoácidos, ¿no? Eso también fue muy interesante porque nos ayudó a, a evolucionar esta interacción y de esa manera proponer un nanovehículo, ¿no? Para llevar un fármaco a las células que estén enfermas, en este caso de las células del pulmón, ¿sí? Entonces, todas estas teorías que hemos estado realizando, nosotros las llevamos después al laboratorio y vamos determinando si eso funciona. En este caso, por ejemplo, los aptámeros que fueron evolucionados por ALMA, entonces se iban a utilizar para desarrollar ya un nanovehículo y, por ejemplo, por el lado de Carlos Bellman, desarrolló toda una parte de síntesis de nanopartículas luminiscentes para, para desarrollar aplicaciones teranósticas, ¿sí? Aplicadas evidentemente a nanomedicina, que el ingeniero Misael Yamamoto está continuando en esa investigación, y además con la incorporación de nuestra investigadora Ana Berta Castro, que está desarrollando el mismo procedimiento, pero ella es experta en materiales biológicos, ¿sí? En polímeros. Entonces, todo va aplicado a toda esta base teórica que les he estado comentando, ahora aterrizarla al desarrollo y a la síntesis de materiales, ¿sí? Con estas aplicaciones. Entonces, lo que estudió Carlos fue eso, desarrollar estos nanovehículos con aplicaciones para el cáncer de pulmón. En términos generales, la búsqueda de fármacos ha sido desarrollado gracias también a dos investigadores muy buenos, que es el doctor Abraham Vidal, que ahora ha estado incorporando nuevas teorías y nuevas aplicaciones en la búsqueda de fármacos para este proceso, que se llaman dinámicas aceleradas, que hasta ahora están dando muy buenos resultados y eso ayudaría a facilitar la búsqueda de nuevos fármacos. Y también el doctor Carlos Brizuela también participa con nuestro grupo, es codirector junto conmigo con algunos estudiantes, y él, digamos, su expertise es la inteligencia artificial. Entonces estamos aplicando ya Machine Learning, por ejemplo, en este tipo de estudios para también para acelerar la búsqueda de nuevos fármacos. También el doctor Brizuela, aparte de utilizar de búsqueda de fármacos orgánicos, digamos, él también está utilizando péptidos. Y es un área de investigación muy interesante que él está desarrollando. Algunos bonus tracks, por ejemplo, una de las teorías que hemos estado utilizando, que les comentaba al principio, que eran las técnicas QMMM, es el estudio de transferencia de electrones, ¿sí? Como acá en la parte cuántica podemos determinar la densidad electrónica de los átomos, perdón, la densidad electrónica de las moléculas, perdón. Entonces podemos buscar nosotros los caminos donde van pasando los electrones. Y aquí les doy un ejemplo de las hidrogenasas, que es un estudio del doctor Vidal, porque las hidrogenasas pueden ser utilizadas para dos aplicaciones de interés. Primero, como biosensor de hidrógeno, porque consumen hidrógeno, pero también hacen la reacción inversa, es decir, producen hidrógeno. Entonces pueden utilizarse como una celda de combustible de hidrógeno. Entonces, si nosotros caracterizamos una hidrogenasa y conocemos las rutas donde se están moviendo los electrones para consumir, tanto para consumir como para producir hidrógeno, entonces nosotros podemos especializar estas proteínas para hacer una u otra, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos producir hidrógeno para hacer una celda de combustible, entonces lo que tenemos que hacer, según la reacción que tenemos aquí equilibrada, ¿sí? Al ladito, dos protones más dos electrones nos da hidrógeno molecular.
Entonces, si nosotros aumentamos la ruta de transferencia de electrones, lo que va a pasar es que la reacción se va a desplazar hacia los productos, que es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos evolucionar una proteína por medio de mutaciones sitio-dirigidas para que esta proteína se vuelva eficiente, se estabilice y produzca hidrógeno. Y por otro lado, si nosotros queremos utilizarlo como un sensor, entonces lo que tenemos que hacer es que disminuya la producción de hidrógeno, por lo tanto vamos a disminuir los caminos de donde se transfieren electrones hacia el sitio activo, por lo tanto la reacción entonces se desplaza hacia la izquierda, entonces ya hay más favorecimiento al consumo de hidrógeno. ¿Mm? Entonces de esa manera podemos especializar una enzima por medio de mutaciones dirigidas para que solamente consuma hidrógeno y no produzca. Otra de las aplicaciones que hemos realizado a través de esto es el desarrollo de biosensores para detectar pesticidas utilizando la casa. De la misma manera hacemos estudios teóricos y después lo llevamos al laboratorio experimental para ver cómo funciona. En este caso hicimos un material híbrido con nanotubos de carbono y también con algunos nanopartículas metálicas de cobre que favorecieron entonces la detección de algunos pesticidas en particular. Y este es el proyecto actual que tenemos hoy en día, que es el desarrollo de biosensores para el virus del papiloma humano, porque esta es una enfermedad muy importante que tenemos a nivel nacional. De hecho, es uno de los primeros en muerte. Y no solamente porque desemboca en cáncer y el cáncer no es detectado hasta que ya se encuentra el cáncer, sino que también este tipo de enfermedades también le puede atacar a los niños, ¿sí? Porque cuando las madres embarazadas eh, tienen papiloma y no lo saben, y el hijo nace, digamos, este se contamina cuando pasa por la boca del útero. ¿Sí? Entonces, es imprescindible saber si una persona está infectada con el virus para prevenir el cáncer y también para la prevención de las enfermedades en los niños. ¿Sí? De hecho, los niños que se contagian de VPH cuando nacen tienen una probabilidad de vida no superior a los 20 años. Entonces, eso es muy importante tratarlo. ¿Sí? Entonces, el interés de este estudio, que ya les comenté cómo lo hemos estado desarrollando teóricamente, es estudiar la interacción entre el aptámero y una de las proteínas del virus, y también la interacción del aptámero con un material nanoestructurado, de tal manera que podamos desarrollar el nanobiosensor y sea eficiente para la detección. Nuestro interés en este caso es hacer un sensor tipo prueba de embarazo, para que sea fácil la medición, porque uno de los problemas que hoy tenemos en día es que la gente no se mide porque hay que ir al médico y no puede hacérselo en casa, entonces la gente en las zonas rurales no van al médico, entonces ahí donde hay más prevalencia de este virus. ¿Sí? Entonces, nuestra idea es ayudar a la comunidad a través de esta investigación. Y acá este proyecto que está aquí, o sea, está así lleno de gente, pero hay mucho más. De hecho, ahí puse el laboratorio virtual de modelado de materiales porque están todos los investigadores trabajando en este proyecto que es grupal. Está el grupo de la doctora Ana Berta, que se acaba de incorporar a nuestro grupo, y sus estudiantes para desarrollar materiales que pueden ayudarnos a desarrollar un buen biosensor. Está el doctor Joaquín Manso, que es del Instituto Nacional de Cancerología, que él nos ayuda con toda la parte experimental in vitro a nivel celular, y toda la parte sintética. Entonces, este es un proyecto, digamos que es el más importante, el que tenemos ahora, que estamos aplicando desde la teoría hasta ya el desarrollo de un prototipo. Ese es nuestro reto para esta investigación. Y así tenemos
en nuestro grupo tenemos mucha gente, acá no alcanzan a estar todos porque no alcancé a actualizar la página del grupo, pero sí nuestro interés es desarrollar tanto la química computacional, o sea, la parte teórica, como la parte sintética de nivel de laboratorio para nuestra investigación. ¿Mm? Entonces, yo creo que lo dejamos hasta aquí para no aburrirlos y estamos un buen tiempo. Y si quieren hacer algunas preguntas, adelante. Gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Del público no, pero yo tengo un par. Los dormí a todos. Lo entendieron perfecto. En la dinámica de la proteína de membrana, ¿utilizaron una membrana previamente equilibrada o ustedes la construyeron en algún servidor? Esa es la primera. Y la otra, en esa misma proteína, en la imagen se ve que hay una región que está fuera de la membrana. ¿Esta región es extracelular o es intracelular? Y si es intracelular, ¿el fármaco que utilizaron es liposoluble? Son las preguntas que tengo. Vale, buena pregunta. Buenísima pregunta. Bueno, la primera pregunta era con respecto a la estructura. Las membranas, partimos de cero. ¿Sí? Si bien es cierto, existen modelos de membrana, computacionalmente tú puedes ir implementando estos modelos, pero los tienes que ir mejorando en el sentido de que tienes que determinar qué proporción de fosfolípido tienes o qué proporción de colesterol tienes. En ese sentido, la vas construyendo bajo las condiciones experimentales in vitro, ¿sí? Te vas a la literatura y vas a buscar que dice, por ejemplo, que estas membranas tienen un 15% de colesterol. Entonces, de acuerdo al tamaño de la membrana, tienes que poner el número de moléculas de colesterol que tú quieras agregar para que sea equivalente a un 15%, ¿ya? Después de toda esa construcción, hay un proceso de estabilización, digamos, del modelo, ¿sí? Donde se hace un proceso de minimizado, después pequeños equilibrados y dinámicas, para después calcular ciertas propiedades que tienen que ser similares a las experimentales, ¿sí? Y así lo vas calibrando y vas mejorando, ¿sí? También tienes que considerar también, sí, se me fue la onda. El proceso también de la solvatación. En este caso, yo te muestro ahí la membrana, ¿cierto? La membrana está en la parte interior. Hay una zona verde, es la proteína transmembranal. Y está en una especie de sándwich. Lo que está arriba y abajo es solvente, es agua. Sí, sí. ¿Sí? Y las esferitas anaranjadas grandes son átomos de cloruro de sodio. ¿Sí? No, perdón, estoy mintiendo. Las anaranjadas es la representación del colesterol. Entonces, no hay un medio extracelular, digamos, sino que tenemos la membrana en el centro con la proteína transmembranal que se ve de un color cian, y entre medio está el solvente, que es agua. Sí, pero en la parte de abajo, ¿Perdón? En la parte de abajo, donde está solvatado con agua, hay una región que está fuera de la membrana. ¿Esta región es extracelular o está dentro del citosol de la célula? Y por eso te preguntaba que si el fármaco que ustedes utilizaron es liposoluble, si esa región está dentro de la célula, o sea, está en el citosol, ¿el fármaco es liposoluble, o está expuesta fuera de la célula? Es esta célula. Sí, no, pero la membrana está al interior de la célula. Sí. Sí. El punto está que lo que está sobre el agua o bajo el agua, lo que va a hacer, como es un continuo, es la repetición de este mismo modelo. Entonces, nosotros no consideramos, en este sándwich, digamos, no estamos considerando si el medio extracelular, como está arriba, ¿lo alcanza a ver? Sí. La zona extracelular, estamos diciendo que no, de ahí para allá hay agua solamente, ¿sí? Es como el trocito de la célula, pero
de la membrana de la célula. Sí, sí, es la parte de solvatación que te hace el programa, que es a ciertos ámbitos, ¿no? De la membrana arriba y abajo. Sí, es que no podemos abarcar más porque si no el sistema computacional se nos hace muy grande. Sí, entonces, sí, sí. lo que hacemos es la suposición de que arriba de la membrana y abajo tenemos agua. Ahora, tú dices, bueno, ¿el fármaco es liposoluble? Sí, sí, de hecho aquí a la izquierda lo tengo, que son los derivados de la clozapina, y puedes observar que son liposolubles, ¿sí? Entonces, nosotros no estudiamos cómo viaja el fármaco a través de la membrana, que eso está interesante lo que acabas de preguntar. Fíjate, nosotros partimos con un fármaco que ya sabemos que funcionaba, que es la clozapina. Entonces nosotros el estudio que hicimos fue considerando que la clozapina ya está interaccionando con la proteína, no que viajó hacia la proteína. ¿Sí me explico? Sí. Entonces nosotros no sabemos qué fenómeno va a ocurrir en el camino. Eso no lo podemos, no está en este campo de estudio, en este en particular. Lo que nosotros solamente estudiamos fue si aumentaba o disminuía la afinidad conforme a pequeños cambios que le hicimos a la clozapina, que en este caso los cambios que os dieron más resultados, o mejores resultados, perdón, es abajo de la clozapina hay un cloro. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, en el último anillo hay un cloro. Lo que hicimos fue cambiar ese cloro por diferentes halógenos y con eso fue suficiente para lograr el cambio de la afinidad. También hicimos cambios de metilación y otras cosas, pero no funcionó tan bien como cambiando esa interacción. Entonces, lo que represento a la izquierda son las interacciones intermoleculares entre el fármaco y los residuos de esa proteína que está embebido en la membrana. Sí. ¿Ya? Y eso fue el estudio, no trató sobre cómo viajaba a través de la membrana o de la célula. Eso no está en este campo. Ok. Muchas gracias, Sergio. Hay una pregunta de... Sí. Okay. ¿Te van a pasar las preguntas de la transmisión en línea? Ah, ya. A ver. ¿Dejo de presentar o para verlas? Ah, no, pero aquí las puedo ver. Sí, en línea nos pregunta Jessica Yáñez, ¿podría hablarnos un poco más acerca de cómo se aplica el Machine Learning en el diseño de proteínas? Ay, siempre me matan con esa pregunta. Yo no soy experto en Machine Learning, ¿sale? Es el doctor Carlos Brizuela, que él es experto. Lo que hemos tratado, sí, de hacer ahí, no tiene que ver con el estudio estructural. Lo que estamos buscando son nuevos descriptores que sean más eficientes para determinar si un ligante va a ser más activo o menos activo frente a una proteína.